Cordial saludo, nos presentamos, somos el grupo 143 del curso de Psicología Política. En este caso vamos a ver un conversatorio donde vamos a resolver 3 preguntas. En esta oportunidad nos encontramos mi presente, Andrea Caterín Branzúa, la compañera América Marconi Arevalo y la compañera Laura Daniela Serrano Cortés. Entonces, presentamos la primera pregunta, que es: ¿quién se entiende por psicología política? ¿Cuál es su objetivo de estudio de la psicología política? ¿Y cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Entonces, pues en mi parecer, psicología política se entiende más como ese estudio de pues esas interacciones entre lo que es esa psicología individual y pues esos procesos sociales y políticos, que serían pues más como ese, decirlo como análisis y comprensión de esa psicología de ya sea conductas y esos procesos políticos, lo que nos lleva como a ese objetivo de estudio, que sería ese reconocer de las actitudes, los valores, comportamientos que impactan, más que todo pues como en esa participación y en esa toma de decisiones. Ahí es donde nos lleva al lugar así esos temas de análisis, que sería como esa toma de decisiones, ese liderazgo, esa participación y pues como esa identidad y entre otros que nos conllevan esta psicología. Bueno, por mi parte, digamos, la psicología política, principalmente es una rama de la psicología. ¿Okay? ¿Qué pasa con la psicología política? Estudia de pronto esos fenómenos o problemáticas sociales también de manera individual. Y pues también nos da un avance como de los momentos históricos que se ha pasado en sociedad. Adicional a eso, digamos que los principales análisis o temas de investigación de la psicología política pueden ser enfocados de pronto en la memoria colectiva, estudio del comportamiento de los líderes políticos, comportamiento de los sujetos en la sociedad. Digamos que también se encarga de visualizar un entorno social, pero a su vez individual. Dentro de los objetos de estudio, el objeto de estudio de la psicología política está analizar cuál es la influencia de los modelos políticos existentes en la construcción y determinación de los modelos psicológicos, y a su vez cómo la psicología se utiliza por parte de los sistemas políticos dominantes en servicio del control social. Dentro de los temas de análisis, entonces vemos que también están las formas de poder, percepción de la corrupción, el discurso político de los diferentes partidos, movimientos sociales y grupos de presión, la identificación con los grupos de referencia o con los líderes actuales. Como segunda pregunta tenemos: ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia ese fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, en este caso, la psicología política contribuye de una forma positiva en el fortalecimiento de los procesos comunitarios, debido a que este ayuda a comprender los fenómenos sociales y el funcionamiento de los grupos sociales. De pronto las relaciones de poder y cómo influyen estos en la comunidad, además de que puede brindar herramientas que permite esto, como la mejora en la comunicación, la resolución de conflictos, la participación ciudadana, y también promueve el liderazgo comunitario. A manera pues, de complemento, vemos que pues, la manera en la que la psicología política puede contribuir en los procesos de fortalecimiento comunitario, innegablemente es por medio de la participación, incluyendo a todos los actores de una comunidad, no solamente para aplicar políticas y programas que se ejecutan, sino también en la planeación de los mismos. Eso es lo que se busca por medio de la participación de los actores que componen una comunidad. Exacto, esa participación, esa comunicación se ve más como ese brindar que se convierte en una herramienta en pro pues de como esa comprensión de esos conflictos que pues no son solo grupales, sino también interpersonales. Ahí es donde influye el reconocer bien qué es psicología política, donde nos permite pues ver pues cómo se refleja esos mecanismos de participación ciudadana
en el diseño pues de estrategias, en lo que se podría decir de la comunicación efectiva y esa cooperación para esa resolución de conflictos dentro de dicha comunidad, donde pues incluso el empoderamiento de esos líderes nos pueden mostrar esas habilidades para construir esos consensos y pues gestionar esos conflictos. Como tercera pregunta y última tenemos cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia ese aporte en la construcción del perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia. La psicología política resulta ser una herramienta de gran utilidad en el escenario del post-conflicto, pues brinda desde sus fundamentos teóricos y de las metodologías de abordaje una perspectiva distinta que le permite a las víctimas del conflicto armado identificar, analizar, entender y, lo más importante, participar en la construcción de políticas y programas encaminados a esa reconciliación y a ese perdón entre víctimas y los grupos armados causantes de muerte, destrucción, pobreza, hambre, desplazamientos forzados, entre otros. Bueno, en este caso, digamos que la psicología política es una mano aliada por el acompañamiento que le puede brindar a esas víctimas del conflicto, debido a que pues tantos sentimientos de rencor, de culpa, muchas veces de dolor, no son manejados de la forma correcta. Y considero que al momento en que la psicología política estudia los fenómenos o problemáticas sociales, puede llegar a entender y comprender esos factores que está sintiendo cada persona que ha vivido esta situación, debido a que, como todas sabemos, es una situación bastante compleja y que actualmente se encuentra en nuestro país, por lo cual es importante generar ese control de emociones, el manejo de estas, y que esas emociones negativas sean convertidas en una energía positiva en la que las personas puedan de pronto sanar ese dolor que están sintiendo. Sí, exacto. Todo lo que las personas pues tienen tras ese posconflicto, durante todo ese proceso de rencor, ira, tanto tristeza y desesperación de pues decir que no se puede hacer nada, la psicología política ayuda más que todo en esa comprensión y el entendimiento de pues como digamos esa falta de confianza y ese resentimiento debido a toda esta violencia y todo este conflicto que pues se presenta lamentablemente en nuestro país, donde pues se diseñan así lo que son digamos más que todo intervenciones en pro de esa promoción de lo que ya sea perdón, empatía y comprensión mutua, porque no podemos decir que yo perdono pero la otra persona queda con ese rencor, como con esa espina. Entonces todo esto ya sea pues por medio de lo que sean programas de reconciliación, esos espacios de diálogo, pues para esa construcción de una confianza que está perdida en este momento. Asimismo, pues yo creo que la identificación y ese abordaje de esas barreras que no son solo sociales, sino también psicológicas, nos permiten pues reconocer ese instrumento que es fuerte en la promoción de lo que es la paz y la justicia en estos contextos pues de posconflicto. Como conclusiones, tomamos referencia o como puntos principales, primero, entender pues que la definición de psicología política es ese campo, ¿no? Ese campo interdisciplinario que se estudia entre las interacciones de lo que es esa psicología individual y esa psicología no solo social, sino política. En reconocer ese objeto de estudio, que es el que se centra en esa comprensión de lo que son las actitudes, los valores, comportamientos que impactan en esa participación y toma de decisiones políticas. Como tercera conclusión podríamos decir también esa contribución en procesos que son comunitarios, proporcionando pues como esas herramientas para lo que es lograr abordar y comprender conflictos tanto grupales como interpersonales. Hay que entender que la psicología política no se basa solo en ese grupo, en esa sociedad, sino que también se basa en el ser individual, pues en pro para mejorar esa comunicación y esa fomentación de la cooperación y capacitación de más que todo también esos líderes que buscan esa gestión de conflictos. Por último, también podríamos mencionar el hecho de que
ese papel en el escenario de posconflicto, especialmente lo que es en nuestro país, puede desempeñar ese papel fundamental en esa construcción de ese perdón y más que todo esa reconciliación, pues para poder comprender lo que son esas dinámicas psicológicas detrás de lo que es ese conflicto de violencia. Esto se logra a través de ese diseño de intervenciones en promoción del perdón, logrando esa empatía y una confianza mutua para pues esa reconciliación. Muchas gracias.